Buenas noches, vamos a realizar el video de la segunda parte de la guía número 5. De acuerdo a la guía, vamos a la parte de la bobina. Vamos a seleccionar la pestaña de bobina y vamos a proceder a establecer el número de vueltas en 1. Estamos en la bobina, vamos a cambiar a 1 y vamos a realizar los pasos que nos pide la guía. Dice establezca el número de bucles en 1, que yo entiendo son vueltas, las vueltas de la espira de la bobina. Y tenga en cuenta qué ocurre con la bombilla. Cuando dice, y vamos a dar respuesta a esta, cuando el imán no está en movimiento y no está en la vuelta del alambre. Es decir, aquí, el imán no está en movimiento y no está en la vuelta del alambre. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en este apartado, mientras no está en movimiento, no genera una fuerza electromagnética, por lo tanto, no genera corriente en el circuito, no genera un voltaje. Luego la segunda dice, el imán está en movimiento y no está en la vuelta del alambre. Está en movimiento y no está en la vuelta del alambre. Si ustedes ven, se logran generar unos pequeños destellos de luz, ¿verdad? En la bombilla, es decir, que al moverlo, la fuerza electromagnética del imán logra generar una corriente o voltaje leve, pero existe una corriente. Para la tercera, el imán no está en movimiento y está en la vuelta del alambre. Vamos a mover el imán acá donde está la vuelta del alambre, pero no está en movimiento. El hecho de no estar en movimiento es que básicamente no genera una fuerza electromagnética, por lo tanto no genera voltaje. Luego dice, el imán se está moviendo y está en la vuelta del alambre. En este sentido, si movemos el imán en la vuelta del alambre, sí se genera una fuerza electromagnética y por lo tanto genera un voltaje, el cual logra generar la luz, ¿verdad? Es la luz en el bombillo. Ahora dice, la velocidad del imán afecta a sus resultados. Si es así, describa cómo, pues hagámosla. Si ustedes ven, si lo muevo, pero lo muevo despacio, sí genera un voltaje, genera luz, pero si yo lo hago más fuerte, el voltaje es mucho mayor. Por lo tanto, sí afecta a los resultados. A mayor velocidad, pues se va a tener un mayor voltaje. Luego dice, repite el literal anterior, pero aumente el número de vueltas. Y vamos a dar respuesta a las mismas preguntas que se indicaron en el literal A. Si el imán no está en movimiento y está cerca, el imán no está en movimiento y no está en la vuelta del alambre, como vimos en el anterior, pues no afecta los resultados, aunque tenga 2 vueltas el espiral de la bobina. El imán está en movimiento y no está en la vuelta del alambre. Si ven, es un poquito similar al anterior, pero son un poquito mayor los destellos, ¿verdad? De la intensidad de la luz que genera el bombillo, es decir, que a mayor cantidad de vueltas de la bobina o de espirales, pues el voltaje va a ser mayor. La siguiente dice, el imán no está en movimiento y está en la vuelta del alambre.
Si no está en movimiento y está en la vuelta del alambre, aunque se tenga 2 vueltas de la espiral de la bobina, no genera una fuerza electromagnética, por lo tanto no existe voltaje. La última, el imán está en movimiento y está en la vuelta del alambre. Pues se genera, si ustedes ven, a comparación del anterior, genera una mayor intensidad de la luz de la bombilla. Por lo tanto, el voltaje es mayor en el caso que haya mayor cantidad de espirales o mayor cantidad de vueltas. Y la velocidad, pues, está como en el anterior, a mayor velocidad, mayor intensidad. Vamos con la siguiente, que sería la D. Y se repite literal, pero aumenta el número de vueltas a 3. Y vamos a contestar las mismas preguntas y veamos si el número de vueltas pues afecta los resultados que se obtuvieron en el literal C. Vamos a 3. Y el primero es, el imán está a un lado, sin estar dentro del alambre y sin movimiento, pues como ustedes pueden ver no se genera un voltaje. Si el imán está en movimiento, aunque no esté dentro del alambre, se genera un poco mayor, se logra ver, los destellos son un poco mayor, ¿verdad? A los que se obtuvieron en el literal C. Quiere decir que el número de vueltas sí afecta. Si ponemos el imán al medio de los alambres, el imán no está en movimiento y está en la vuelta del alambre, es decir, acá. Igual que en los resultados del literal anterior, no genera una fuerza electromagnética, por lo tanto no genera voltaje. Y si el imán está en movimiento, ustedes observan, ahora que se tiene 3 vueltas en la bobina, la intensidad de la luz es mucho mayor, quiere decir que el número de vueltas sí afecta, ¿verdad? En el voltaje o la corriente resultante. Y por último dice que repitamos el literal, dejando el número de vueltas en 3, pero aumentando el área de la espiral a 100%. Quizás vamos a hacer una vez más para que veamos en el 50% cómo afecta. Ustedes ven acá, con el 100%, si no está en movimiento, pues es lo mismo, no hay una fuerza electromagnética. Si lo pongo en movimiento, sí existe una fuerza electromagnética baja, pero existe, lo cual logra generar unos pequeños destellos. Sin embargo, en este punto que no está dentro de la espiral, no se logra observar mayor voltaje, ¿verdad? Con los resultados anteriores. Si el imán está en movimiento y no está en la vuelta del alambre, que es el que acabamos de hacer, el imán no está en movimiento y está en la vuelta del alambre, pasa lo mismo. Pasa lo mismo que en el anterior, no está en movimiento y está en la vuelta del alambre, pues no genera voltaje. Y el último dice el imán está en movimiento y está en la vuelta del alambre. En esta sí me gustaría mostrarles un poco cómo se ve con el 100% del área. La intensidad, bajemos el área al 50%. Pues el área sí afecta, es poco, pero sí afecta en el voltaje o en los resultados de la corriente eléctrica.
Y por último, pues la velocidad en todos sí afecta directamente, ¿verdad? En la intensidad de la corriente. Eso es todo de la segunda parte de la guía 5.